Bueno, primero y principal, tenemos que decir que esto es un programa, un plan que ya se empezó a organizar hace más de 2 meses, porque bueno, se estableció una serie de criterios, ¿sí? Para, digamos, quién tenía prioridad en cuanto a recibir la vacuna. Eso acorde a, digamos, en qué lugar de trabajo y cuáles son los riesgos y cuál es, digamos, la cercanía con el paciente de COVID, son los que van a estar en primera línea, que de hecho son los que están en primera línea. Es por lo que en este momento los freezer que van a empezar a recibir las vacunas son los de los grandes hospitales, los que tienen terapia intensiva. O sea, Cuyen, los dos Iturraspe, el Alasia, el Mira, o sea, donde tienen sala de terapia intensiva. Ellos van a ser los primeros que van a recibir la vacuna. Bien. De todas maneras, en esos hospitales también se va a establecer este tipo de jerarquía. O sea, un administrativo va a recibir después de lo que es estos equipos, personal de salud, que está en primera línea. Porque por ahí dicen es médico, enfermera, no, cualquiera. Porque en unos servicios generales, acá en COVID tenemos una enfermera, unos servicios generales en cada guardia, por lo tanto, es personal que está expuesto a un alto riesgo. Bien, y aquí en San Carlos ya saben aproximadamente cuándo podrían estar llegando estas No, vacunas, no, todavía no, no. no tenemos justamente por eso, como eso es algo que va a ser acorde a la logística. Bueno, iremos recibiendo las noticias acorde a lo que se vaya programando. Por ahora nosotros no tenemos más que esto, que ya te digo, se estuvo trabajando con todo, hacer una actualización del padrón, y bueno, y esta estratificación de ver en qué instancia está en cada personal. Bien, ¿y cuántas llegarían a San Carlos? Tampoco, ni cuándo ni Y cuánto. no, yo creo, o sea, lo que se ha programado es que lleguen las dosis que hacen falta, ¿sí? E insisto, en el hospital no se va a vacunar al mismo tiempo a todo el personal, Claro, sino que va a ser acorde a esta escala de riesgos, ¿no? claro, de prioridades, De digamos, prioridad, que hay. exactamente. Doctor, hay obviamente mucha información, la gente a veces no puede distinguir, digamos, lo que es la información falsa o, bueno, circula muchísimo y por muchos medios. Usted como médico, ¿no es cierto? Eh, ¿Qué le diría a toda la comunidad? Porque todos estamos cansados de esta pandemia, todos también nos relajamos un poco en este último tiempo y lo que hay que tener en cuenta es que la vacuna llegó, pero acá nadie la tiene colocada todavía. Entonces, tenemos que seguir con las normas de higiene y seguridad, tenemos que seguir cuidándonos, que la vacuna esté en la provincia no significa que ya podamos hacer vida normal. Sí, eso es muy importante, primero porque va a llevar más de 6 meses, ¿cierto? Que tengamos una población inmunizada, más o menos un 65, un 70%, como para poder tener una cantidad de inmunidad como para disminuir la transmisibilidad y bueno, y la gravedad también de los cuadros. Así que yo creo que acá lo más importante es que sigamos con lo mismo, que nos sigamos cuidando, porque es lo único que va a evitar que nos enfermemos y que padezcamos de los efectos graves. Por eso es que por ahí nos revela un poco, porque en general, no vamos a generalizar, pero una gran parte de la población no se cuida, y exige a los que los cuidamos, a nosotros, al equipo de salud, que cuando los requieren estemos siempre. Y bueno, el equipo de salud está agotado, está cansado. Nosotros hace 6 meses que estamos prácticamente sin licencia, ningún personal pudo descansar. Y bueno, y cada vez tenemos más trabajo y a su vez tenemos cada vez más exigencia de la gente. O sea, cada uno cree que es único y que hay un médico para él, para la consulta, entonces, cuando el paciente, o sea, cuando el ciudadano, uno le dice, che, cuídate, y dice, no, si es una gripecina, como alguien dijo, pero después, cuando empieza con el cuadro, o a un familiar, se empiezan a asustar, le agarran la ansiedad, le agarran todo lo que significa tener en un momento, ser sospechoso, tener la enfermedad. Entonces, por eso es que seguimos insistiendo en lo que venimos diciendo desde un principio, hay que cuidarse.
uno tiene que convivir con la pandemia. Estamos viviendo la pandemia, no terminando la pandemia. Entonces, si nosotros podemos, con muy pocas medidas de prevención, tener una muy baja probabilidad de infectarnos, es cuestión de seguirlas. Claro. Casi nadie se infecta yendo al banco, al supermercado o trabajando. Todo el mundo se infecta en lo que es las relaciones sociales, ¿cierto? Claro. En reuniones familiares, en reuniones sociales, donde no se tiene, digamos, no se siguen lo que es importante, sí, porque lógicamente en una reunión familiar uno no puede estar con barbijo. Por eso es que se insiste tanto en que si vamos a hacer una reunión familiar, como son las fiestas, hay medidas, ¿sí? La burbuja, o sea que, muy bien, ¿quiénes vamos a estar? 20 personas, bueno, listo, hagamos 5 mesas de 5, distanciadas, al aire libre, pero esas personas a su vez, previamente se aislaron, o sea, tuvieron menor contacto con otras personas por lo menos por 10 días. Entonces tenemos la certeza de que esas personas con las que nos vamos a juntar tengan baja probabilidad de estar infectadas. Porque es como decimos, si cada una de esas personas, si somos 5 y cada una de esas personas estuvo con 5, nos juntamos con 25. Bueno, y así progresivamente. Entonces, estas son realmente las medidas que sirven. El resto, incluso la vacuna, es algo que va a llevar su tiempo. Claro. Para el personal de salud, esto que estábamos diciendo de las prioridades con que se va a vacunar, ¿va a ser obligatorio? No, la vacuna no es obligatorio para nada. Uh-huh. Entonces, retomando el tema de la vacuna, que bueno, me dispersé un poco en cuanto a lo que son las vacunas. En general las vacunas que recibimos, la de la gripe, cualquiera, la que reciben nuestros hijos en el calendario de vacunación obligatoria, nadie sabe de dónde vino, ni si es china, japonesa o turca. Entonces en este momento, incluso hay una cuestión bastante, yo no quiero decir ideológica, pero parece que lo fuera, porque hablan de la vacuna rusa, cuando en realidad es Sputnik, nadie habla de la vacuna inglesa o de la vacuna americana, ¿cierto? O norteamericana o de USA. Entonces, eso es, creo que nosotros tenemos que tener la certeza que la vacuna, la Sputnik, es una vacuna tan segura como cualquiera de las que se están desarrollando y que, bueno, tenemos que tener la tranquilidad. Primero que los rusos son científicamente un país avanzado, lo fue desde siempre. No nos olvidemos que muchos de los descubrimientos, muchas de las conquistas espaciales se lograron en Rusia. Lo que pasa es, claro, ellos no, cuando tenían un astronauta en el espacio, recién nos enteramos. No, y bueno, acá también, yo creo que en esto son muy cautos y bueno, ya tienen una gran experiencia. Y bueno, y la plataforma de las vacunas es para todas la misma. Esta vacuna tiene la ventaja o la seguridad de que no se trabaja ni con virus atenuados, ni con virus muertos, ni con partículas virales. No, estas son proteínas similares a la del virus, pero que no son del virus, que se ponen en un adenovirus. Entonces, eso determinó que por ahí el tiempo de investigación sea menor. Y que hoy en día tengamos una seguridad bastante importante para tenerla. ¿Y tiene alguna contraindicación esta vacuna o no? No, no tiene. O sea, no hay experiencia menor de 18 años. Uh-huh. Después el resto no hay. Y digamos, las precauciones son como cualquiera. Como ¿sí? cualquier vacuna exacto, que uno se coloca. Exacto, claro. Cualquier vacuna. Si está engripado, no te vacunes. No es distinta que la de la gripe, ¿sí? Así que bueno, eso es más o menos lo que tenemos que tener en cuenta y bueno, y no tener miedo. A nadie va a vacunar, se va a vacunar obligado. Es más, hay un consentimiento para vacunarse. Pero es importante también, digo, ¿no?, que la gente tenga esta información porque ante el miedo que hay, si la gente no se vacuna no vamos a lograr el efecto que queremos, que es que este virus desaparezca o al menos con la vacuna no tengamos esta situación que hemos tenido estos últimos 10 meses de tener que vivir prácticamente encerrados o con todo lo que hemos atravesado. Digo, ya han ocurrido otras enfermedades más contagiosas, menos contagiosas, que cuando llegó una vacuna se erradicaron. Claro. Este debería ser un caso igual. Exacto, pero siempre la vacuna tiene un gran componente solidario, ¿sí?
Porque bueno, los movimientos antivacunas, toda esta gente que realmente no los entiendo, son los que han hecho que por ahí en algunos lugares, como en Italia, reaparezcan enfermedades que estaban erradicadas, el sarampión, Claro. por ejemplo. Ujú. Entonces, ¿qué ocurre? Mi hijo se vacuna y los compañeritos del curso se vacunan. Pero hay uno antivacuna que no se vacuna. Entonces, ese chico, que porque los padres tienen esa, contrae la enfermedad y después a personas que están minusválidas o que no se vacunaron, la infectan. Entonces, ahí es donde aparecen los focos. Claro. Por eso siempre se dice de que la vacuna, por eso son obligatorias en el calendario de los chicos, Ujú. porque es una cuestión de que si no tenemos inmunidad, siempre vamos a tener una posibilidad de que la infección o la enfermedad se propague. Por eso que esto es una actitud solidaria, donde si no se vacunan un 70%, 65-70% de la población, no tiene mayormente, o sea, tiene menos efectividad desde el punto de vista epidemiológico, ¿sí? Ujú. Bien. Bueno, o sea, sabemos que hay mucho trabajo, decíamos que ustedes están realmente muy cansados porque se viene trabajando desde el inicio de la pandemia, pero esta es una buena noticia, una que se celebra. Si bien hay que esperar un poquito más, esto no va a ser inmediato y nos va a llevar, como decía, 6 meses hasta que se vacune primero la gente que está en la primera línea, quienes están más en riesgo, hasta que lleguemos, digamos, a la población común. Pero bueno, al menos está y llegó, ¿no? Sí, no hay duda de que esto es un gran aliciente. Y bueno, fundamentalmente lo que la vacuna va a hacer es disminuir el riesgo de la gente que está en primera línea y bueno, y luego la gente que tiene comorbilidad. Entonces esas personas, al no contraer una enfermedad grave, bueno, va a disminuir la demanda en la alta complejidad, en las terapias, y bueno, y eso va a ser bastante más llevadero.